es un virus ese que está ahí. Ya la foto todo el mundo la conoce. Ese coronavirus, digamos que es como una capsulita. Imagínense un balín. Ese balín como tal, él solito no tiene vida. Pero ese balincito tiene esas proteínas de superficie que cuando la ven al microscopio electrónico parece una corona. Y entonces le colocaron coronavirus. Los virus que producen enfermedades respiratorias son muchísimos. Pero este virus ha tenido especial importancia porque no rotaba en la especie humana. Estaba en otros animales. Y la alarma fue como rotaba en otros animales y ahora están los humanos. Nosotros no tenemos las herramientas de defensa innatas para defendernos. Entonces por eso es que se genera como tanta angustia, ¿cierto? Porque usualmente no es un virus que circula en la especie humana, sino que circula en otras especies. Pero este coronavirus, esas cositas rojitas que ustedes ven ahí, que son los receptores que tiene la capsulita, la forma en cómo actúa es que cada virus tiene una afinidad. Entonces, a veces hay epidemia de conjuntivitis, significa que ese virus tiene afinidad por la conjuntiva. A veces hay epidemia de gastroenteritis, significa que esa membrana tiene unos receptores que atacan las células intestinales, ¿cierto? O sea que, dependiendo de los receptores que tenga el virus, así va a atacar el sistema. Esa membrana que está ahí, esos receptores, perdón, que tienen el coronavirus, atacan las células del sistema respiratorio. O sea que tiene afinidad por las células del sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio va desde la punta de la nariz hasta los alvéolos. Entonces, se supone que si la afinidad que tiene el virus es con el epitelio respiratorio, ese va a ser el sistema que está comprometido. Pero el tema es que parece ser que hay cierto grupo de pacientes y una minoría de pacientes, no es la mayoría. Los alvéolos son atacados, que hacen parte del sistema. Los alvéolos son esas cositas que están chiquiticas ahí en el pulmón donde uno realmente hace el intercambio de gas. Entonces cuando los alvéolos son atacados, se destruyen esas células. O sea que ese virus, cuando entra a la célula, se abre, saca el RNA mensajero que tiene él y le dice a nuestras células, oiga, produzca cositas rojitas, produzca cositas gris, produzca esas, todas las estructuras virales las empieza a producir nuestra propia célula. O sea que el virus como tal no se reproduce solo. Él necesita de nuestras células y de las herramientas que tienen las células nuestras para producirse más virus. Entonces empieza, imaginémonos este cuarto, entró un virus, le dijo al DNA de nosotros, oiga, haga este grupo de proteínas, o sea, más virus. Cuando ya se inunda de virus, esta célula, ¡pum!, se estalla y se murió. Y ataca a otras células, y a las otras células les va a pasar exactamente lo mismo. Cuando hay muchas células comprometidas, algunas células están muertas, ¿verdad? El virus entró y las mató. Pero otras células entonces empiezan a inflamarse, porque nosotros también tenemos un sistema de defensa innato. Apenas entra un microorganismo extraño en nuestro cuerpo, nuestras defensas empiezan a atacar. Entonces, en ese ataque, la respuesta generalmente es inflamación. Entonces, el tejido siempre termina inflamado. Y a veces suele confundirse, porque una alergia produce inflamación. Pero como ahora todo el mundo está pensando en el coronavirus, van a decir que ya no es alergia, sino que es coronavirus. ¿Cierto? Si respiran una sustancia irritante, produce inflamación. Hay virus que normalmente se producen, no se producen, normalmente circulan y producen ciertos picos de enfermedad respiratoria. Necesariamente no es coronavirus. Antes de que llegara el coronavirus, hubo muchos picos, ¿cierto? Sí. Hoy día en la ciudad estamos atravesando por un pico viral. Los que han tenido gripita hace 2 semanas, pero entonces ahora el que, esa de 2 semanas que normalmente se ha contagiado, viene y el que tenga hoy dice que es coronavirus, ¿cierto? Pero el coronavirus entonces hay que pensarlo cuando uno haya tenido contacto con personas que hayan estado afuera. Ya sabemos que llegó la epidemia aquí a Colombia, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que estar es preparados. Entonces los pacientes que realmente son
sospechosos es el que haya venido de Italia, ha venido de España, que haya estado en Asia, ¿cierto? Que haya tomado un vuelo con personas que hayan estado en ese país. Entonces, eso es muy importante ahorita cuando empiecen a solicitar asistencia médica con nosotros, preguntarle qué síntomas tiene. Entonces, algunos dirán, no, me duele la rodilla, hágame la prueba de coronavirus. No, así va a pasar, así va a pasar. Entonces, vamos a entender que este coronavirus es un virus que viene, que ese virus, por ejemplo, no es mortal, es decir, no significa que al que le dé coronavirus se murió, eso no es cierto. Pero hay personas que están en riesgo. Entonces los pacientes cuando empiezan a subir de edad, más de 50, más de 60, más de 70, más de 80, tienen mayor riesgo. Entonces a ellos los tenemos que cuidar mucho. Normalmente los episodios virales tienen un periodo de efervescencia. Hay un periodo de incubación. A mí me atacó el virus empieza a reproducir lo que ya expliqué anteriormente, pero luego cuando hay muchos virus en el cuerpo se vuelve sintomático el asunto. Me puede dar, todos somos diferentes. Entonces, al uno le dará dolor en el cuerpo, al otro le dará tos, al otro le dará la rinitis, al otro le dará falta de aire, ¿cierto? Todos somos diferentes. Pero usualmente a las infecciones, cualquiera que sean virales, bacterianas o por hongos, nosotros respondemos con fiebre. O sea, la fiebre significa que nos estamos defendiendo en contra de eso. Entonces, ahora en esta situación que tenemos que estar precavidos con el tema del coronavirus, pero como también sabemos que hay virosis respiratorias de las que siempre han existido, no nos podemos dejar confundir. Entonces, cuando hablaba de la efervescencia, porque los síntomas empiezan, luego hay un periodo muy efervescente, muchos síntomas, y después empieza a mejorar. Entonces, usualmente ese periodo, cuando a todos los que nos ha dado virosis respiratoria, demoran 2 o 3 días. Si uno tiene entonces una persistencia de síntomas fuera de lo común, hay que estar alerta. Si a eso lo asocio a que he estado en contacto con unas personas que vienen del extranjero, ¿cierto? Que han estado en contacto, que ya conocido, hay que tener la sospecha. Pero no se puede generar alarma. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hay este virus que está ahí, ese virus es resistente a muchas cosas. Él puede demorar en superficies hasta 7 días. Y cuando es acero y el acero permanece frío, hasta 9 días. O sea que el virus, además de estar en el sistema respiratorio cuando alguien está infectado, si esa persona tose fuerte, estornuda, esas partículas de salivita que contienen virus pueden quedar aquí, pueden quedar en la mano. Usualmente las personas hacen y después dan la mano, pero resulta que el vehículo precisamente son las manos. Entonces, como los vehículos o el vehículo son las manos, ustedes tienen que estar muy alertas cuando uno atiende a público, sobre todo, sobre las manos. Entonces, para las manos hay varias cositas. Ya se sabe, ese virus se muere con alcohol, con propanol, con hipoclorito a diferentes concentraciones. El hipoclorito lo mata en 45 segundos. El alcohol también. Hay alcohol en diferentes porcentajes. Al 70%, al 80%, al 90%, al 96%. Aquí en nuestra ciudad, la droguería Julia vende alcohol al 96%. Entonces, para limpiar superficies, ¿cierto? Sería conveniente. Y lo otro es el alcohol glicerinado. Entonces, las mujeres casi todas tienen en su cartera alcohol glicerinado. Y entonces en las instituciones debe haber alcohol glicerinado. Pero es precisamente para tratar de matar los microorganismos que están en las manos y no ser vectores de ese microorganismo. Los seres humanos nos tocamos la cara muchas veces por hora, entre 28 y 60 veces. El ojo, la nariz, la boca, el oído, todo. Eso ya está estudiado. Entonces, si yo tengo una mano contaminada y me toco, pues ahí yo mismo introduje el virus que otra persona me pasó o toqué una superficie que estaba contaminada. Entonces, fíjense que el aseo es como que lo clave acá en el asunto.
Hay unas barreras que se pueden utilizar. Estos filtros o tapabocas, hay un tapabocas que tiene una referencia internacional y tiene un pulmoncito pintado. ¿Lo ven? ¿Tú lo alcanzas a ver allá? Sí. Ese pulmoncito pintado significa que tiene un filtro contra partículas respiratorias. Entonces, internacionalmente se conoce como una referencia de N95. Este tapaboca ahora está escaso en la ciudad. Pero este tapaboca no significa que ahora uno, con esta epidemia, tiene que andar con tapaboca por todas partes. El tapaboca está indicado solamente en personal de salud que esté atendiendo una persona contaminada, ¿cierto? Corroborada, o los parientes de una persona enferma, es decir, alguien que esté cuidando a un enfermo comprobado con coronavirus. Entonces hay protocolos nacionales, el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud están apoyando en esto. No todo el mundo es sospechoso, sino los pacientes que tengan factores de riesgo. Pero hay responsabilidad entre los más jóvenes, porque somos como los más desordenados. Los que se van a, digamos, los factores de riesgo de mortalidad son los más viejitos. Ellos están más vulnerables, hay que cuidarlos, pero hay que enseñar a hacer aseo. Y esto debe servir no solo para el coronavirus. Digamos que los medios de comunicación nos han sensibilizado mucho, porque hay que tener esto que tenemos ahora de asearnos las manos, tener cuidado como en la forma como tosemos, estornudamos, tener cuidado cuando tenemos síntomas respiratorios de cubrirnos, ¿cierto? No contaminar a otras personas. Esa conciencia que ha generado esta pandemia sirve. ¿Y para qué sirve? Para que no nos den más otros virus que tienen más mortalidad todavía. Entonces, el virus de la influenza, que es el virus que da todos los años, mata 4 millones de personas al año. Este virus no tiene esa mortalidad tan alta, sin embargo, fíjense que a la influenza no le han prestado tanta atención los medios. Suena raro, ¿verdad? Sí. El periodista debe ser muy acucioso y debe también informar eso. Se nos están muriendo más de dengue, pero no han dicho nada con el tema del dengue. Entonces, imagínense, deberíamos estar entonces también alarmados. ¡Ah, la casa, dengue! ¡Achado, aigón, raya antes de entrar! No puede ser. Entonces, hay que ser muy organizado con esto. No se trata de tener tranquilidad, no. Se trata de tener información correcta para utilizarla bien, ¿cierto? No es para generar alarma, sino utilizarla bien. Entonces, los médicos que vayan a atender a los pacientes, ellos tienen que hacer unas preguntas claves. Hay unas estrategias físicas. Por ejemplo, a veces la gente suele hablarse de cerca mucho. La recomendación que da la Organización Mundial de la Salud es que la distancia mínima debe ser 1 metro. No se tienen por qué estar hablando ahí de cerquita. O sea que, si uno toma esa serie de precauciones, ¿cierto? Lavado de manos antes y después de atender a los pacientes. No estar hablando a las personas de cerca. Si hay tos, no pueden estar protegiéndose con la mano, porque la mano ya saben que es el principal vehículo de no solo ese germen, de muchos gérmenes. Hay unos síntomas de alarma cuando la fiebre es persistente, cuando hay tos y falta de aire. La falta de aire la gente le dice falta de aire, pero en medicina es disnea. Entonces hay unas pruebas que recomiendan uno, que si usted respira y puede mantener el aire 30 segundos, está bien, pero si lo puedes mantener solo 10 segundos, ya eso es coronavirus. Eso no es cierto. ¿Sí me hago entender? O sea, ese tipo de cosas no hay que difundirlas ni promoverlas. Uno tiene que saber bien de qué es lo que está hablando. Entonces, es responsable si yo tengo síntomas respiratorios. Cuando veo que al segundo día no empiezo a mejorar o al tercer día, debo consultar. Porque ya dijimos que dependiendo de la susceptibilidad genética de cada uno, algunos pacientes en los alvéolos se inflaman muchísimo y si el alvéolo está inflamado no puede oxigenar. Entonces, si no puede oxigenar, nosotros tenemos que actuar, llevarlo al hospital, cuidado intensivo, asistencia ventilatoria y todo eso. Tratamiento específico para el coronavirus no hay.
Todavía no está demostrado, pero ya hay unas recomendaciones mundiales. Están promoviendo el uso de cloroquina que se utiliza para el paludismo como tratamiento para eso. Están promoviendo ahora China sacó ahora un nuevo antiviral específico para eso. Pero eso necesita muchas aprobaciones, necesita aprobarse. Pero que uno diga, el remedio específico para el coronavirus no existe en este momento. Se está usando cloroquina tratando de disminuir la replicación viral de los pacientes que están severamente enfermos. ¿Ok? Entonces, tenemos que trabajar con educación, tenemos que trabajar con precaución. Nosotros somos el soporte de las personas y nosotros estamos diseñados para servir. Y entre eso, pues tenemos muchos servicios de salud, pero también tenemos salud respiratoria, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar con toda la ficha metida porque hay mucha gente que nos va a necesitar. Y le tenemos que generar a los pacientes no tanto tranquilidad, sino educación. O sea, uno tiene que saber de qué está hablando, ¿cierto? Cuando le hablen de coronavirus, tienen que saber explicar que es un virus. Entonces un virus no es una bacteria, no se trata con antibiótico. Por eso no, porque les van a decir, y mándenme. No es una bacteria, usted no se va a morir con antibiótico. Pero sí es cierto que cuando hay afección del epitelio y está inflamado, uno se vuelve más susceptible a que una infección bacteriana prolifere en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, a estar bien informados, vamos a mandar los artículos, estos académicos, a todas las personas para que quieran, digamos, profundizar en conocimiento, ¿cierto? Se los leen, todo el mundo tiene que leer, porque también las personas están acostumbradas a que espera que alguien les diga. Entonces eso hace que la información se pierda realmente. Porque si ella trata de replicar lo que yo les estoy comentando, ella lo va a decir a su modo. Y usted lo va a decir a su modo y usted lo va a decir a su modo. Entonces ahí se pierde realmente la información. Entonces lo que vamos a hacer es que el personal que nos apoya, que nos colabora siempre, que está trabajando con nosotros, apoyando a servicios domiciliarios, vamos a darle las herramientas educativas para que ellos también se enteren de, digamos, directamente del artículo académico para que no se tergiverse la información. Eso era lo que quería comentarles. Gracias.